Asociaciones independientes y miembros de la sociedad civil de Venezuela expresaron su estupor y su rechazo, su alarma en realidad, frente a un proyecto de ley que prevé fiscalizar la actuación y la financiación de las ONG. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó en primer término, el 24 de enero, el proyecto de ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines en un contexto de ataques y hostigamientos contra la sociedad civil. ¿Qué se propone el régimen de Nicolás Maduro de ser aprobado este proyecto de ley en segunda instancia? Le vamos a preguntar esto a Ali Daniels, abogado, director de la ONG Acceso a la Justicia, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y nos recibe esto que es Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV en Caracas. Ahí la pregunta está formulada: ¿qué se propone el régimen de Maduro con esto? Bueno, nosotros tenemos varias hipótesis al respecto. No creemos que se busque una sola finalidad. En primer lugar, lo que se pretende es que las organizaciones se encuentren en falta ante el Estado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Es decir, se publica una ley, en el caso de que sea aprobada, definitivamente porque fue aprobada en primera discusión, se necesita una segunda para que sea ley. Está hecha de tal manera, el diseño se ha hecho de tal manera que es de imposible cumplimiento. Entonces, la primera finalidad, digamos, práctica que tiene la ley es ponerlos a todos en falta. Para que tengamos una idea, ¿por qué digo esto? Son 20 requisitos que se exigen y uno de los requisitos incluye 12 supuestos adicionales, es decir, son más de 30 requisitos que exige la ley, algunos que son de imposible ejecución per se, porque implican la inscripción en registros que no existen. Hay un registro de la ley de alistamiento militar que no existe, pero se exige. Hay un registro de la legitimación de capitales que no existe, pero se exige. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que el proyecto de ley está diseñado para mantenernos en un incumplimiento permanente, de tal modo que cuando el Estado lo considera, el Poder Ejecutivo realmente, entonces ilegalizar aquellas que se consideren más molestas al gobierno. Y en este sentido, quisiera señalar las razones por qué esta molestia. Hablemos de cosas que no son políticas, hablemos de cosas que tienen que ver con la salud, por ejemplo. Hay una organización que tiene programas de alimentación para niños menores a 3 años. Y esa organización, que la dirige, por cierto, por la Iglesia Católica, ella publica los resultados de sus hallazgos y dice la desnutrición en estos niños tiene tales y cuales valores. Bueno, eso es más de lo que hace el gobierno, que no digo que es que no dice que no hay desnutrición, es que simplemente no habla del tema. No hay cifras de ningún tipo. Entonces, claro, si esta información, que no es de ninguna manera política, se hace pública, al gobierno le molesta y al final se convierte en la información que hay sobre el tema, y es lo que el gobierno quiere evitar. Quiere tener a las organizaciones humanitarias calladas, quiere que haya censura de las organizaciones humanitarias, ¿no? Recordemos que Venezuela está en una emergencia humanitaria compleja, que está Naciones Unidas aquí prestando un proyecto de ayuda humanitaria, y el callar a las organizaciones es fundamental porque ellas, por estar en el terreno, tienen esa información. Entonces, en ese sería digamos, el primer objetivo práctico. El otro objetivo es que haya elecciones en el 2024, o eso esperamos al menos. Porque aquí, pues, esa es una de las grandes preguntas: ¿habrá o no elecciones en el 2024? Esperemos que así sea. Y ya el año pasado, por ejemplo, se cerraron 100 radios a nivel nacional. Y ahora está esta arremetida contra las ONGs. ¿Por qué? Justamente por lo que señalé en el punto anterior, porque nos hemos convertido en fuente de información, en fuente de data para que la gente se entere de la verdadera Venezuela, porque en Venezuela ahorita hay dos realidades: la de Caracas, donde estoy ahorita, que es una especie de vitrina, de una burbuja además, donde se quiere decir que esta es la realidad del país, y la del resto de Venezuela, de los estados. Mis padres son del sur, del estado Bolívar, y mi padre tuvo que madrugar ayer, no hace 20 días, ayer tuvo que despertarse a las 4 de la mañana para poder echar 20 litros de gasolina. Mi papá tiene 82 años, ¿ok? Entonces, el punto es que esa es la verdadera Venezuela, la que sufre cortes de luz. En los Andes es permanente los cortes por horas de luz.
El tema del agua a nivel nacional también es un desastre. Yo aquí en Caracas tengo 1 hora y media de agua, una media hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Es decir, y estoy en la vitrina. Hay zonas de Venezuela donde por meses no llegaba el agua. Entonces, esta realidad obviamente se quiere censurar, no quiere que se hable, quiere que, por ejemplo, aquí, con esta zona donde yo vivo, donde hay 1 hora y media de agua, a 2 cuadras de aquí, hubo un carnaval pagado por el Estado para celebrar los carnavales con música a altas horas de la noche. Para eso sí hay dinero, pero para que tengamos agua todo el día no la hay. Entonces, esas son las realidades que se quieren evitar, por no hablar de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Y finalmente está el tema de que efectivamente hay organizaciones que denuncian cosas que al Estado lo afectan muchísimo, como es este tema de la investigación ante la Corte Penal Internacional. De hecho, el mismo día que se presentó el proyecto de ley, y ahí se evidencia su carácter persecutorio, quien presentó el proyecto de ley, el señor Diosdado Cabello, en ese mismo momento dijo, y además tengo este documento con una lista de 62 organizaciones, dentro de las cuales está Provea. Y justamente Provea es una de las organizaciones que ha dicho en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y ha denunciado esos crímenes. Entonces, como se ve, es un conjunto de situaciones que se están uniendo para que el gobierno diga tenemos que controlar más organizaciones, y además está el hecho de que Venezuela ha seguido muchos aspectos, el ejemplo nicaragüense, ¿no? El primer país de este tipo de ideología que dijo vamos a intervenir partidos y vamos a nombrar las juntas directivas amigos del gobierno fue Nicaragua en el año 2016. Ahora Venezuela hizo eso mismo, pero en mayor escala, porque no fue un partido, sino que fueron varios, y ahora está este tema de la ley, del proyecto de ley, que tiene muchas normas que están tomadas de la ley de agentes extranjeros nicaragüenses. Recordemos que en Nicaragua, al día de hoy, se han ilegalizado más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, justamente incluso organizaciones que uno se asombraría de pensar por qué están ilegalizadas, como por ejemplo las Hermanas de la Madre Teresa, pero ese es un hecho. Y lamentablemente creemos que así como se siguió el caso de Nicaragua respecto a los partidos políticos, podemos transitar lo mismo en el caso de las asociaciones y fundaciones con fines de interés general. Estamos hablando de una ley mordaza. Así es, porque además quisiera señalar que toca todos los aspectos del derecho de asociación. O sea, no es solamente el tema del financiamiento, porque siempre de hecho, cuando se presentó la ley, lo que queremos es saber quiénes son los que financian, etcétera, porque seguro detrás de eso hay intereses oscuros, golpistas, gobiernos que quieren generar golpes de Estado, el discurso que ya sabemos. Pero cuando uno lee el proyecto, se da cuenta que es que el financiamiento es solo uno de los aspectos que toca la ley. Por ejemplo, el proyecto de ley impone fines. Dice, además de los fines que tenga la asociación, tendrá este fin. El fin es un fin general que uno pudiera discutir que no es malo, pero el tema no es que sea bueno o malo, porque es el fin del mejoramiento de la sociedad venezolana, etc. El tema es la imposición del fin, ¿no? Es decir, le quita la libertad a los asociados de decir cuáles son los fines que ellos quieren definir y y además tienes esto. Pero no se queda ahí la ley. Además, el proyecto señala que tendrán que generarse proyectos en beneficio de los más excluidos. Volvemos a lo mismo. No es que no querramos hacer, porque de hecho lo hacemos. Todas las actividades que hacemos son con fines sociales. El tema es que me impongas una actividad en particular desde la perspectiva del Estado. Además, te impone cómo tienes que funcionar internamente, cómo tienes que rendir cuentas, cómo tiene que funcionar internamente la organización, cómo tienen que ser tus estatutos. Entonces, claro, si nos ponemos a ver entonces, si te imponen fines, si te imponen actividades, si te imponen mecanismos de cómo tienes que gestionar tu organización y ya la guinda del pastel, y eso está tomado del decreto número 16 del gobierno del presidente Correa en Ecuador, está copiado, pegado, tal cual, el mismo texto, que permite que funcionarios públicos la organización pueda ser obligada a aceptar a esos funcionarios públicos como miembros de la asociación. Entonces, si a eso le agregamos entonces que ni siquiera vas a poder decir quiénes son tus miembros, sino que el Estado te puede imponer nuevos miembros, en este caso funcionarios, la pregunta es, luego de todo esto, ¿qué queda del derecho a asociación? Todos los elementos están intervenidos, por eso es que hablamos de una estatización, porque al final no queda nada, prácticamente no queda ningún ámbito de discrecionalidad o de libertad para ejercer el derecho de asociación en condiciones, ¿no?
Y esto es justamente lo que nos preocupa, porque el tema es que no es que nosotros actuamos escondidas, porque además la excusa es, no, es que en Venezuela no están reguladas las organizaciones. Yo conté, ayer justamente, conté los artículos del Código Civil que regulan el régimen de las asociaciones civiles en Venezuela, son 40 artículos, ¿no? Además de que hay un montón de otros entes administrativos que nos regula el CENIAT, que es el órgano de tributos, nos regula otra cantidad de entes que los voy a mencionar, que es uno que tiene que ver con capacitación de trabajadores, que es el INSES, otro que tiene que ver con el Seguro Social, bueno, cantidad de órganos en los cuales tenemos que inscribirnos y tenemos que dar información sobre nosotros. Entonces, nosotros estamos inscritos en un registro público y todo eso lo cumplimos. Y aún así se nos dice que no estamos suficientemente regulados. Yo cuando dije esto ante un grupo de organizaciones a las que les puse el proyecto de ley, nos dijeron, bueno, menos mal que no estamos regulados, porque si estuviéramos regulados, no entiendo qué es lo que significaría eso, porque constantemente el Estado puede tener información de lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque lo hacemos a cara descubierta. Pero para entenderlo, esto sería barajar y dar de nuevo, es decir, una ONG debería inscribirse nuevamente, presentar una serie de requisitos y estar expuesta a la posibilidad de recibir una multa o inclusive de ser intervenida. Sí, y eso quisiera aclararlo, porque justamente esa es una de las mentiras también que se dice. No, bueno, aquí lo único que se quiere es tener un registro para tenerlas controladas, ¿no? Bueno, primero que ya estamos registrados, como dije, estamos en el registro público y ahí hay un problema, porque ahorita con este registro público que hay, si yo quisiera crear una organización de derechos humanos de cualquier área, no me lo registran. Hay organizaciones que han tardado hasta 2 años en registrarse y te puedo decir que son temas que no tienen nada que ver con el tema político. Por ejemplo, organizaciones LGBTI, por ejemplo. 2 años para poder inscribirse. Y en el caso nuestro, tenemos más de 1 año tratando de cambiar una dirección y no podemos. Entonces, ¿quién es el que está impidiendo que el Estado tenga notificación de lo que hacemos? Es el propio Estado. De hecho, en el año 2020 hubo una comunicación de 2 relatores de Naciones Unidas justamente sobre ese tema, diciendo que en Venezuela se está impidiendo el ejercicio del derecho de asociación porque los registros no están haciendo su trabajo de registrar actas o constituir nuevas organizaciones. Entonces, si el Estado no conoce cómo están las organizaciones, no es porque las organizaciones no quieran, es porque el propio Estado se está negando a registrarnos. Y respecto al tema del registro, quisiera aclarar que esa es otra mentira, porque no es verdad que solo se quiera crear un registro adicional, especial para las ONG. No, son 4 registros que se quieren crear, en los que nos quieren involucrar. El registro nuevo, que será el segundo registro para ONG, después está un registro que se llama el registro de la defensa integral de la nación, que es el que te comenté que no ha sido creado, pero que se dice que tenemos que cumplirlo. El registro de la Oficina contra la Legitimación de Capitales, que está creado normativamente, pero no se ha implementado. Y uno, que es el más surrealista de los 4, que es un registro encubierto, que es que todas las organizaciones tienen que hacer una declaración jurada de patrimonio, ¿no? Que es la que hacen los funcionarios cuando ingresan al servicio público. Pero no son las organizaciones, sino las organizaciones, sus representantes, sus empleados. Entonces, el tema es que ese juramento, esa declaración, la hacen los funcionarios porque manejan dineros públicos. Nosotros no manejamos dinero del Estado venezolano. Entonces, ¿qué sentido tiene que hagamos esa declaración si esa declaración está hecha para funcionarios que manejan fondos del Estado venezolano? Pero ahí uno se da cuenta que al final lo que hicieron fue, bueno, pongamos todos los requisitos que se nos ocurra y ya veremos si los hacemos cumplir o no, porque al final de eso se trata, de arbitrariamente decir qué es lo que vamos a cumplir y qué no. Crear zonas grises, digamos, para la discrecionalidad, y en este caso, que el Estado se meta en donde no debería meterse, porque al fin y al cabo el derecho de asociación es universal. Así es, y aquí yo tengo un dicho, que es que a un funcionario escucha discrecionalidad y entiende arbitrariedad, ¿no? Porque precisamente eso es lo que da pie para que se den este tipo de abusos de no registrar, porque no dan explicaciones, simplemente dicen no está permitido y nunca te dan nada por escrito. Y como en Venezuela además no hay un poder judicial independiente, el poder judicial lo que te dice, bueno, ¿dónde está el escrito que te niega la inscripción? Y como no lo tiene, entonces simplemente el poder judicial no hace nada. Entonces estamos en un estado total de indefensión y te voy a poner otro ejemplo para que veas el grado de anulación del derecho de asociación.
una compañera del occidente del país, no voy a decir el estado para no comprometerla, quiso hacer una organización sobre derechos de las mujeres y en el registro le dijeron, bueno, lo podemos hacer si no pone en los estatutos la expresión derechos humanos. Entonces la pregunta, ¿cómo vas a hacer una organización de derechos de las mujeres sin mencionar los derechos humanos? Bueno, y al final el abogado lo hizo ahí malabares, porque al final de lo que se trata es de tratar de cumplir con el objetivo, pero al día de hoy no se tiene información sobre si lo pudieron registrar o no, pero esa fue una condición que se le puso. A esos niveles de negación del derecho a asociación hemos llegado. Pero a ver, hay zonas muy difusas entre lo que existe, lo que no existe, porque también se puede multar a algo que no existe. Y vamos a Bueno, ese es un tema importantísimo, que yo quisiera hacer referencia a eso, porque la ley, primero el proyecto de ley no hay un texto oficial, porque no se ha colgado de la página de la Asamblea, a pesar de haber sido aprobado en primera discusión, y decir además la semana pasada que estaba en consulta, ¿no? ¿Cómo va a estar en consulta que no está colgado en la página? ¿Cómo lo vamos a consultar? Lo que hemos tenido son el texto que nos ha llegado por varias fuentes de la Asamblea, pero que ninguno es un texto oficial, nos ha llegado por WhatsApp. Pero ese documento, que nos llegó el mismo día en que se aprobó el proyecto, decía que era la versión 24, ¿no? Y yo agradezco enormemente no haber conocido la primera versión, porque esta vez es tan mala y tiene tantos errores de ortográficos, de redacción, que yo no me quiero imaginar cómo era la primera. Pero más allá de eso, hay contradicciones como la que dice, por ejemplo, el artículo 8 señala que las organizaciones que no se inscriban en el segundo registro que se pretende crear se consideran no existentes. Y más allá del peligro que en una ley se hable de que colectivos de personas no existan, ¿no? Que eso ya es algo sumamente peligroso, incorporar ese término en una legislación. Más allá de eso, está el hecho de que al final se dice, bueno, y los que no se inscriben serán multados. Entonces la pregunta es, si tú estás diciendo que si no te inscribes no existe, ¿cómo vas a multar a alguien que no existe? Y ahí tú te das cuenta de las contradicciones de un proyecto que fue hecho de manera apresurada para cumplir con una orden de entregar ese texto el día tal que fue presentado. 2 días antes de la presentación o 2 días después estuvo ahí el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. ¿Hubo algún pronunciamiento de parte de la ONU? Sí, bueno, eso fue también otra cosa que nos llamó la atención. Fue el día anterior. Él llegó un jueves y el miércoles se presentó esto. Y todo el mundo, incluyendo los funcionarios de Naciones Unidas que están aquí en Caracas, se quedaron asombrados de por qué ese timing, ¿no? ¿Por qué en ese momento y no en otro momento? Y bueno, además porque precisamente, como señalé, Naciones Unidas tiene un proyecto que maneja aquí la ayuda humanitaria. Entonces la pregunta es, ¿este proyecto de ley atenta directamente contra esa iniciativa? Entonces sí se le planteó privadamente, hubo una reunión privada entre organizaciones de la sociedad civil y el alto comisionado. Quiero decir además que no fue ni el primero ni el principal punto, y eso para mí es muy importante destacarlo, porque también teníamos miedo de que las organizaciones entraran en pánico y ese fuera el tema único con el alto comisionado. Y debo decir con mucho orgullo que, como dije, no fue ni el primero ni fue el principal tema. Se hablaron todos los temas que se tenían que hablar, de los crímenes de lesa humanidad, del arco minero del Orinoco, de los problemas con los indígenas, de las ejecuciones extrajudiciales, de todo eso. Y sí hubo una parte para decirlo, y además está este proyecto de ley. ¿Ok? Entonces, en este sentido sí se le planteó, y él expresó su preocupación por esa situación. De hecho, habló del espacio cívico al día siguiente, cuando habló en público, y estamos ya, incluso hemos tenido reuniones ya posteriores de seguimiento con los oficiales que están aquí, que también a los cuales se les ha expuesto que esto no es un tema de las leyes internas de Venezuela, no. Porque cada vez que uno dice las leyes internas de Venezuela, dice no podemos hacer injerencia, no. Nosotros lo que queremos es que se cumpla con el estándar internacional. ¿Ok? Y el estándar internacional en tema de derecho a asociación implica autonomía e independencia de las asociaciones respecto del Estado y que el Estado no se intervenga. Y que además no haya regresividad. En Venezuela, por ejemplo, el régimen actual es un régimen de notificación. La asociación notifica su constitución, que el relator de Naciones Unidas, Maina Kiai, señaló que era el más cercano al estándar internacional, el régimen de notificación. Y ahora se pretende cambiar a un régimen de autorización. Entonces, eso es regresivo, junto con todo lo que ya he comentado, que también es regresivo.
entiende. Ali, de aprobarse este proyecto de ley, estaríamos hablando de un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. Lamentablemente así sería porque, como digo, todas las organizaciones entraríamos en falta. Quisiera además agregar que las sanciones son confiscatorias, ¿no? Para los que nos escuchan, si uno comete una infracción de tránsito, la idea es que la multa sea una manera de decir, bueno, no lo vuelvas a hacer, pero no te quitan el vehículo, no te quitan el carro. Aquí te están quitando el carro porque la multa más pequeña es de $3.000. Eso implicaría para el 99% de las organizaciones el cierre. No estamos en capacidad de pagar $3.000. Pero no digo yo, y si aplica la máxima, que es 12.000, ya no digo el 99, digo el 100% de las organizaciones tendrían que cerrar. Entonces, además no hay una valoración de cuándo es 3.000 y cuándo es 12.000. Queda una vez más dado a la discrecionalidad / arbitrariedad del funcionario, decir si son 3 o son 5 o son 12. Y además quisiera señalar que eso respecto a los incumplimientos formales, pero si hay un incumplimiento que se considere sustantivo, el proyecto de ley señala que con la simple apertura del procedimiento administrativo puede de una manera cautelar, es decir, inaudita parte, es decir, sin escuchar al afectado, ser suspendida la organización. Son la simple apertura del procedimiento, que además dice, y podría conllevar a la disolución de la organización, también por vía administrativa. Entonces, una vez más, o sea, no hay hueso sano en esta ley. O sea, esto es una ley que en términos, digamos, de diálogo, uno podría decir, pero que esta ley es innegociable en el sentido de que no hay nada que uno puede decir, bueno, si me cambias 2 o 3 artículos. No, es que no hay artículo aquí que no sea peor que el otro, ¿no? De hecho, yo hago siempre la explicación de que yo utilizo mi marcador amarillo para poner lo que me llamó la atención, y al final, como todo estaba en amarillo, tuvo que utilizar 2 colores más para distinguir de lo malo de lo peor. A ese nivel estamos hablando de lo terrible que es esta normativa. Ali Daniels, ojalá que prime la racionalidad y la institucionalidad en Venezuela. Muchísimas gracias. A tu orden. Y así llegamos al final de este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV. Esta vez tocó Venezuela. Nos reencontramos en la próxima.